damos inicio. Vamos a hablar en el webinar de hoy de los gastos. Si bien desde el módulo de compras siempre registramos todo lo referente a la compra de libros, contamos con la opción de gastos desde el módulo de cajas y bancos. Allí podemos registrar los demás gastos propios de la operatoria y también podemos categorizarlos. Por ejemplo, aquellos que se generan de manera periódica, como ser alquileres, servicios, para quienes editan libros, lo referente a materias primas, y, por ejemplo, gastos extraordinarios. Bien. ¿Cuáles son los beneficios de llevar los gastos registrados en Fierro? Bueno, para lo que sería Argentina y Uruguay, por ejemplo, están disponibles los reportes de IVA que corresponden presentar ante el fisco. Allí se incluirían estas compras registradas mediante los gastos ante los entes correspondientes, y también está la opción de configurar que se excluyan determinados gastos de estos reportes. En ese caso pueden solicitarlo a soporte. Además, el registro de gastos permite obtener reportes, consultas, que van a permitir determinar tendencias, variaciones en los costos y así contribuir en la toma de decisiones, ¿sí? Y realizar ajustes si fuera necesario. También permite el control de pagos. Al registrar un gasto, yo deberé definir desde dónde se cubrió ese gasto, si con efectivo o, por ejemplo, con una transferencia bancaria, y eso también me va a permitir hacer un mejor control en las consolidaciones y los movimientos de banco, que son de suma importancia para la administración, ¿cierto? Por último, bueno, y no menor, la gestión de la cuenta corriente de aquellos proveedores que no están relacionados a los libros también podrán seguirse desde este módulo. Bien, ¿cómo registramos un gasto? Desde caja y bancos está la opción de crear un nuevo gasto. Acá vamos a ver un poco desde Fierro los tipos de comprobantes y los tipos de gastos. Vamos a ir entonces a Fierro. Bien, dijimos desde caja y bancos, gastos. Esta sería la consulta de gastos, y en la barra de herramientas vamos a encontrar la opción de crear un nuevo gasto, ¿sí? Lo que veíamos recién en la presentación, hay determinados gastos que son predeterminados de Fierro y también podemos crear aquellos que necesitemos desde caja y bancos, otros tipos de gastos. Si hubiera algún gasto que no está incluido aquí, podemos crearlo. Podemos modificar algún nombre existente si es que ya no se ha utilizado para el registro de otro gasto, e incluso pudiéramos eliminar aquellos que no hemos utilizado nunca con el fin de limpiar el combo de opciones, ¿sí? Vamos entonces a un ejemplo de la creación de un gasto. Vamos a ver que es bastante similar al resto del registro de los documentos, ¿cierto? Donde en este caso vamos a trabajar con un proveedor registrado. Los proveedores se tomarán desde compras proveedores, ¿sí? Es decir, que si yo no tuviera creado mi proveedor, lo creo desde el módulo de compras. Para este ejemplo vamos a trabajar con el registro de un gasto de Internet, que es un servicio que seguramente se abona mensualmente, ¿sí? Acá en el tipo, yo lo que voy a usar es una ayuda, voy a ponerla ahí, y desde ahí voy a buscar Internet directamente, ¿sí? Eso es una opción. Si no, desplegamos el combo y lo buscamos de este modo. La fecha, vamos a poner una fecha de vencimiento. En este caso voy a poner un vencimiento el día 15 del 10. Voy a tener que completar el comprobante, que era algo de lo que veíamos recién en la presentación. Los tipos de documentos de comprobantes son facturas, nota de créditos, notas de débito, ticket, y tenemos dos opciones que son ingresos o egresos varios. El caso particular de este tipo de documentos es que no están incluidos en los reportes que mencionábamos recién para presentar ante el fisco.
¿sí? En este ejemplo vamos a trabajar con una factura que emitió mi proveedor, vamos a completar el número de documento y acá cabe mencionar que esta es una base inscripta, es decir, una base que permite discriminar el IVA. Puede haber bases que no tengan esta condición, entonces no sea necesario trabajar con este total de IVA. Simplemente pongo el importe total del gasto. En este caso vamos a trabajar con un gasto por un importe total de 36.300 pesos y que tiene un valor de IVA de 6.300. Vamos a incluir una descripción. Y vamos a ver entonces que en la solapa de IVA, según esta información que registré del importe total y el importe de IVA, se asigna el importe correspondiente bruto y de IVA. Si tuviera en mi factura algún gasto adicional, algún impuesto adicional, por ejemplo, percepciones de ingresos brutos, de IVA o de ganancias, pudiéramos incluir editando estos campos. Esta configuración, donde al incluir el importe y el importe de IVA se asigna automáticamente, es necesario que lo genere el área de soporte si no lo tuvieran, así que por cualquier cosa pueden enviar un ticket. Y del mismo modo que impacta en la solapa de IVA, lo vamos a ver en la solapa de imputación. Vamos a definir la forma de pago, una vez que hemos validado. Las formas de pago vamos a ver que son efectivo, cuenta corriente. En este caso tenemos la opción de definir una tarjeta de crédito propia, también es configurable si fuera necesario, y en este caso vamos a trabajar en cuenta corriente. Recuerden que para poder utilizar esta forma de pago, al momento de la creación del proveedor, debe tener habilitada la cuenta corriente. Y de este modo vamos a guardar el gasto. Desde la consulta de gasto vamos a poder configurar las columnas. En este caso, como lo dejamos en cuenta corriente, vemos que el saldo pendiente es 36.300 pesos. Y, por ejemplo, desde compras, reportes, cuentas corrientes por vencimiento, pudiera obtener información acerca de los saldos de este proveedor específicamente o de los proveedores que necesite. Vamos a trabajar con el filtro de proveedor. Ahí completamos los rangos. Bueno, y en este reporte, por ejemplo, voy a acercar un poquito más, así se ve bien, podemos ver que había un saldo anterior a favor y que en este mes, en el mes de octubre, hay un saldo pendiente por 36.300 pesos, ¿sí? Esto por fuera de lo que es los proveedores de libros que veníamos mencionando antes. Bien. Bueno, justamente el gasto de Internet es un caso de ejemplo de gastos que se pueden dar mes a mes. Teniendo en cuenta esto, es que Fierro tiene la opción de copiar los gastos, duplicarlos para simplificar y agilizar el proceso. Vamos a retomar, por ejemplo, este gasto que estábamos viendo recién. Lo voy a seleccionar y desde la misma barra de herramientas tenemos la opción copiar gasto. Podemos ver acá que se mantiene el proveedor, se mantiene el tipo principal, tal cual los mismos datos. Yo en este caso, por ejemplo, voy a editar la fecha, vamos a hacer de cuenta que es el 1 de noviembre y que esta factura vence el 15 de noviembre. Pudiera mantenerse la misma forma de pago o, por ejemplo, podemos quitar la forma de pago y si este mes, en lugar, cuando lo registro, ya tengo hecho el pago por transferencia, puedo definir que el pago ya está generado, ¿sí? Vamos a aceptar y vamos a ver una configuración que tiene Fierro, que es que valida el documento, o sea, el número del documento por proveedor. Entonces, acá como yo no edité esos datos, me indica que ya existe el mismo proveedor
con el mismo número y letra del comprobante. Así que esto también es configurable. Vamos a cambiar entonces el número del documento y vamos a ver que de este modo, editando algunos datos, ya pude crear dos gastos del mismo servicio en distintos meses, ¿sí? Bien, algo que suele ocurrir es que necesite modificar un gasto ya creado. Está la posibilidad, si bien no se pueden editar todos los campos, sino los que podemos ver acá mencionados, fecha, sucursal, tipo, lo referente a la solapa de imputación, el número de factura o la descripción. Entonces, vamos a ver, en este caso, por ejemplo, un campo que me quedó igual, que no me di cuenta, es el de descripción. Vemos que si bien el gasto ya tiene distinta fecha de creación, distinto número de comprobante, la descripción es la misma porque lo copié. Entonces lo que vamos a hacer es editar este gasto y yo, por ejemplo, simplemente voy a cambiar el mes. Y ya con esto aceptamos y quedan guardados los cambios, ¿sí? Bien. Bueno, como hablábamos al inicio, como mencionaba al inicio, mejor dicho, desde Fierro cargamos las facturas propias de libros, que se suelen definir con lo que son facturas remitos, FR. En esos casos, nuestro comprobante tiene los libros y las cantidades detalladas y corresponden definir, registrarlos desde compras, facturas de compras, pero también para quienes editan los libros podemos recibir facturas de la impresión, de la edición, ilustración u otros costos referentes, donde no tengo detallado la cantidad de libros o el título. Bien, ese caso debemos registrarlo desde gastos también y tenemos la posibilidad de vincular estos gastos a un libro, ¿sí? Obviamente los tipos de gastos deberían estar creados acorde a estos registros, ¿sí? Bien, vamos entonces a ver un ejemplo ahora de un gasto que aplica a un libro. Vamos a trabajar también con un proveedor registrado y vamos a hacer del mismo modo que lo hicimos antes el registro de la factura, completando el número, el importe, y acá en la descripción, por ejemplo, ya voy a poner directamente a qué libro corresponde, si bien la descripción es referencial y puedo definirlo como yo quiera, me parece un buen dato definirlo de este modo. Bueno, lo mismo que ocurría recién, cuando tengo una base con detalle de IVA, se asignan automáticamente, y acá vamos a ver que yo no definí el tipo principal del libro, del gasto, perdón, porque voy a asociarlo a un libro, ¿cierto? El IVA crédito ya está definido y acá en la solapa de imputación vamos a poner impresión y el importe que corresponde a la impresión. Ahí estamos. Acá vamos a asociar el libro. Podemos poner el código si lo conocemos o podemos generar la búsqueda desde la lupa. En este caso yo ya tengo el código y vemos que quedó ya el nombre. Agregamos el tipo de gasto. En la columna de libro asociado ya podemos visualizar a qué libro con el nombre del título. Y vamos a definir la forma de pago. En este caso, transferencia bancaria. Como vemos, en el registro de este gasto no hemos definido qué cantidad de este libro, sino que es el gasto de impresión. Vamos a confirmar la creación del gasto
Y lo que quedaría por consiguiente es desde stock, documentos de stock, registrar el ingreso, ¿cierto? Si esta factura fue por 100 libros, el documento de stock de entrada por esos 100 libros que se imprimieron. Bien. Acá también ya podemos ver en la consulta de libros que está incluida la columna de libro asociado y vemos la diferencia entre los gastos que hicimos anteriormente, que no tenían ningún libro asociado, y este que sí. Bien. Bueno, vamos a ver entonces opciones de reportes de gastos que están disponibles desde el mismo módulo de caja y bancos, reportes de gastos, y si bien tenemos diferentes alternativas, vamos a trabajar con este gasto donde asociamos el libro. Vamos a utilizar el filtro de gastos, vamos a poner el proveedor, por ejemplo, para buscar específicamente el gasto de impresión, y voy a ponerlo desde el 1 de octubre del 24 al 31. Bien, bueno, en este reporte podemos ver el detalle de mi proveedor, el gasto con el número de comprobante y el factura, la descripción que definimos en el propio gasto, y acá ya está diferenciado, como hicimos en la imputación, qué parte de este gasto es de impresión y va asignado a este libro. Bien, vemos que si bien es el mismo gasto, tiene el mismo número de comprobante y demás, se separa en el caso del libro lo correspondiente al libro y lo que es impositivo en este caso. Además, bueno, tenemos otras opciones que se pueden explorar, los gastos por centro de costos para quienes lo tuvieran configurados, ¿sí? Y demás alternativas. Bueno.